Te alabamos, Dios, te bendecimos. Bendiciones en esta preciosa mañana. Y hoy quiero empezar felicitando a cada una de esas mujeres valientes en su mes, en su Día Internacional de la Mujer. Y quiero que a través de la mención que hagas de las mujeres de la Biblia, tú te veas reflejada en cada una. Que cada una de esas facetas representa el carácter de Dios, como en Esther, que con valentía salva a un pueblo, arriesgó su vida para interceder por Israel. Su historia muestra que una sola mujer puesta por Dios para un tiempo como este puede cambiar el destino de muchos. También podemos ver que tú te puedes ver reflejada en Ruth, en la lealtad que tuvo ella y esa puerta que abrió a propósito, y su fidelidad en tiempos de pérdida la llevó a ser parte de la genealogía de Jesús. También te puedes ver reflejada en esta preciosa mañana por Débora, donde el liderazgo estuvo lleno de sabiduría cuando fue jueza y fue profetisa. Guió a Israel en tiempos en crisis y su vida demuestra que Dios levanta mujeres para liderar con justicia y discernimiento. También te puedes ver reflejada en la obediencia de la Madre de Jesús cuando le dice al ángel: hágase conforme a tu palabra. En obediencia estuvo. Y también podemos ver con menos, no menos importante, la mujer samaritana. Esa mujer que fue transformada, pero que impactó a una ciudad tras encontrarse con Jesús. Se convirtió en una mensajera del Evangelio. Y Dios quiere a quienes otros descartan. Ahí es que quiere Dios glorificarse. No te des por descartada. Dios quiere usarte de forma especial y maravillosa. Bendiciones en esta mañana. Si usted está con el deseo de cooperar con aportar a este ministerio, puede hacerlo a través de la aplicación Tile, que usted puede bajar y hacer aportaciones a este ministerio en esta preciosa mañana. Yo les bendigo, les felicito a cada mujer que está representada en estas mujeres que yo hablé y que dije en la palabra del Señor. Bendiciones en esta preciosa mañana y felicito a mi esposa muy especialmente por la gran mujer que es. Una mujer que ha sabido llevar a este matrimonio 40 años con este varón y que Dios me la otorgó dándome esa gran bendición. Bendiciones a cada uno. Bendiciones. Damos gloria y honra al Señor en esta preciosa mañana. Dios es bueno. Y nosotros estamos más que regocijados una vez más tener el privilegio y la oportunidad de a través de estos medios también poder llegar a cada hogar en esta mañana. Así que reciban un abrazo de parte de Rema Ministry. Estamos más que regocijados con las cosas que Dios hace día tras día en medio de este ministerio. Así que si quieres conectarte, unirte, mira, ven, comparte con nosotros. Estamos localizados en el 2233 de la Banbury Avenue. Así que nosotros que estamos aquí en esta mañana hemos venido a darle gloria y honra al Señor. También, como dijera mi esposo, reconocemos en esta mañana el valor de cada mujer, no esa mujer que quiere proyectar el sistema de este tiempo, donde muestra una mujer, podemos decir, de un lado feminista, sino desde una mujer del reino, aquella mujer que nosotros podemos ver en la escritura, que entiende que también tiene identidad en Dios, una mujer que no compite con el hombre y una mujer que no se define precisamente por lo que hemos mencionado, por la cultura, por lo que ella nos quiere transmitir a nosotros. Y la historia bíblica, como lo estaba diciendo mi esposo, demuestra algo poderoso, que cuando Dios siempre quiere preservar
Un propósito muchas veces levanta así la fe, la valentía y la obediencia de una mujer. Así que la mujer que sabe cuál es su posición en Cristo, esa es la mujer que edifica, Aleluya. esa es la Gloria a mujer Dios. que imparte valor, que imparte fe y que trae bendición a su casa. Por eso el verdadero honor de una mujer, podemos decirle en esta mañana que no es solo celebrarla una vez al año, sino reconocer el lugar que Dios le dio desde el principio como portadora de vida, de fe y propósito en la historia. Así que bendiciones para cada mujer. Pero en esta Gloria a mañana, Dios, aleluya. antes de continuar con la serie que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Titulada Diseño y Destino, vamos a adorar al Señor con Gloria una a alabanza Dios. más. Así que quiero que medites en esta canción que voy a estar compartiendo. Así que únete con nosotros mientras nosotros, ¿verdad?, adoramos Santo al Dios. Señor. Que está en su trono, que habita. Sí, Espíritu Santo, te damos la gloria. Sí, Señor, eres Dios todopoderoso. Todopoderoso. Los ángeles te cantan, Los ángeles te cantan. porque tú eres el Dios todopoderoso. Aleluya, adorando. Sí, Señor, tú mereces toda gloria, toda honra. Por eso decimos adiós, Dios, aleluya. Eres el Dios todopoderoso y nosotros estamos aquí y adoramos, porque eres grande y sublime, aleluya. Sí, oh Dios, sí, oh Dios, sí, Señor. Aquel que está en su trono, que habitas en luz y naces libre. Diga conmigo en esta hora que Él es Dios todopoderoso. Los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Aquel, sí, Señor, porque tú habitas en luz y naces libre, en luz y naces libre. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Vamos todos juntos a una voz. Aleluya. A una voz, los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz. Aleluya. Los cielos cantan a una voz. Qué lindo es adorarme, Jesús. Hoy te cantamos, aleluya. Tú eres bueno, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es adorarte, qué lindo es poder reconocer tu grandeza, Señor. Los cielos cuentan su gloria, la
quiera cantar a una voz. Aleluya. Reyes y sacerdotes eres rey, que ministra en tu corazón. Gracias, Dios. En Aleluya. nuestra adoración, permítenos ser reyes y sacerdotes, que ministra tu corazón. En nuestra adoración, permítenos reyes y sacerdotes, que ministra tu corazón. Permítenos Aleluya. reyes y sacerdotes, que ministra tu corazón. Con nuestra adoración, a una voz, los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz, donde cantamos aleluya. Si puedes adorarme, Santo Dios. si aleluya. puedes adorarme, adóralo. Gloria, gloria a tu Si nombre, puedes Jehová. exaltarle en esta hora, exáltalo, porque Gracias, Él es el Dios. Rey de toda gloria. Aleluya, nosotros podemos adorarte, Señor. Gloria a Gracias. Dios, aleluya, mi alma. te Gracias alaba, por tu fidelidad. Santo Gracias Jehová. por tu bondad. Aleluya. Puedes darle un aplauso al Santo Señor en Dios. esta hora. Aleluya. Porque Él es bueno. Aleluya. Santo. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Gracias, Así que en Dios. esta hora, sin más preámbulo, vamos a entrar en la palabra del Señor. Hemos estado hablando, aleluya, sobre el tema diseño y destino. Amén. Esta serie llevamos, esta es la segunda parte Santo Dios. de la misma, aunque la semana pasada estuvimos presentando la segunda parte de lo que nosotros comenzamos, puesto que hablamos de la introducción y estuvimos también hablando del personaje o de la persona de José. Amén. Y nosotros, ¿verdad? Estuvimos Gloria a Dios. disertando bajo ese primer tema la importancia de uno interpretar el diseño detrás de todo lo que ya Dios manifestó. Porque la realidad es que lo que Aleluya. estamos viendo de parte de Dios es algo que ya desde la eternidad Él marcó. Y ese diseño precisamente es lo que nos da dirección, Santo. es lo que nos da intención. Y en esta mañana nosotros, en la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, es precisamente el alinearnos con la intención de Dios por la cual Él trazó ese diseño. En esta preciosa mañana, antes de comenzar, yo quiero leer la escritura precisamente en ese verso clave o base que hemos tomado para esta serie que se encuentra en el capítulo, podemos decir 14, perdóname, bendecido Jesús, 14, 24, capítulo 14, verso 24 del libro de Isaías, y ahí leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice en esta mañana: Jehová de los ejércitos juró diciendo, escucha, porque esto es importante, esto es clave, esto es fundamental para nosotros. Porque cuando tú entiendes que Dios habla con una seguridad, Dios cumple. Porque algo tiene Dios y es su carácter. Dios no miente. Y Él dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo,
ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. En otras palabras, lo que Dios dijo que va a hacer, se ha determinado también a cumplirlo. No importa lo que el entorno pueda decirnos, lo cierto es que Dios es veraz. Y entonces en esta mañana vamos a estar hablando de un personaje importante y muy conocido, muy predicado. Pero también es importante que nosotros podamos de alguna forma definir nuevamente lo que es diseño para nosotros. Y aunque la palabra diseño es bastante amplia, simplemente voy a ser breve en la definición de la misma. Como también para mí es relevante, es importante definir lo que significa destino. Porque no puede haber una intención si no hay un diseño. Porque cada vez que hay un diseño, precisamente es porque hay una intención. Aleluya. Y la palabra diseño no es otra cosa que el proceso intencional de dar forma a algo. En otras palabras, cuando hablo de diseño o cuando se habla de diseño, se está hablando de algo visual, se está hablando de algo funcional o conceptual. Y el fin es comunicar un propósito y producir con ello una experiencia. O sea, diseño es una actividad creativa que tiene como fin proyectar. En latín, esta palabra es lo que viene relacionado con la visión. O sea, en otras palabras, es crear y desarrollar un producto que ya ha sido visto previamente. Por eso la palabra diseño, según el diccionario bíblico, se refiere a un plan, a un proyecto que determina cómo algo será construido. Y digo diccionario bíblico hablando en términos de visión. Entonces, cuando hablamos del diseño de Dios para tu vida, para mi vida, se refiere a la manera en que Dios mismo ha formado, o sea, forma, prepara una vida con la intención antes de revelar su propósito. O sea, tu diseño no fue creado en la tierra. Tu diseño ya fue creado en el cielo desde la eternidad. Solamente que en la tierra manifestará o se manifestará el propósito de ese diseño. Por eso diseño es el plan previo que determina cómo algo será construido. Y cuando estamos hablando del diseño de Dios, estamos hablando de la manera que Él forma nuestra vida antes de llevarnos al propósito que tiene trazado para nosotros. Es la acción que Dios ha formado una vida antes de que esa persona cumpla su misión. Usted tiene que entender en esta mañana que usted es parte de un diseño, que usted es parte de ese diseño y que ese diseño tendrá una misión. Por eso hablamos de destino, porque cuando hablamos de destino estamos hablando de propósito. La definición de destino me está diciendo que hay algo que está apuntando
punto de llegar. O sea, en otras palabras, es una meta. Es decir, hacia dónde se dirige alguien o hacia dónde algo se está dirigiendo. Por eso es importante que si tú entiendes de diseño, tú tienes que estar claro hacia dónde tú te estás dirigiendo. Santo. Porque la Biblia no utiliza el término destino en el sentido de una suerte a ciegas. La Biblia nos está enseñando que el destino enmarca en tu vida y en la mía, o esté marcado en la soberanía de Dios. Por eso podemos verlo como propósito. Y desde esa perspectiva, entonces, el diseño, escucha, el diseño es la evidencia física o espiritual de que existe una intención previa. En otras palabras, tú no eres un accidente. Porque cuando algo ha sido previamente diseñado, no es algo que surgió de la nada. No es un accidente, sino que esto podemos ver entonces que desde antes existe una arquitectura. Por tanto, tú y yo somos parte de una obra maestra. El diseñador podemos verlo, que es complejo, quizás para nuestra mente humana, pero lo cierto es que Él lo proyectó a enviarlo a la tierra. Por eso tu intención o la intención de Dios es Él, para que de ese diseño sea en teología, esto lo conocemos como propósito. Su intención tiene un propósito que se llama destino. No es entonces algo que surge nuevamente al azar, sino que es el cumplimiento de la función por la cual fuiste diseñado. Esto es profundo. Santo. Entonces, en el contexto bíblico, lo resumimos de la siguiente forma: no somos un producto en serie. Te lo vuelvo y te lo repito, somos el resultado de una obra maestra, como dice Efesios capítulo 2, verso 10. Creados con una meta específica en mente. Por eso, cuando esta verdad tú y yo la podemos entender, entonces cambia la forma de nosotros poder visualizar nuestros procesos, de nosotros poder comprender esas etapas de silencio, de nosotros entender los desiertos y las pruebas, que muchas veces dejan de parecer interrupciones del propósito de Dios, pero no es así, sino que nosotros comenzamos a verlas como parte del taller donde el diseñador realmente está trabajando. Y es precisamente allí donde ese diseño empieza a alinearse con el destino que Dios le interesa, quiere revelar. Gracias, Dios. La razón por la que hoy, como iglesia, nos detenemos a estudiar, nos detenemos a hablar de diseño y de destino, es porque realmente, por lo menos de mi parte, lo entiendo como un tema relevante, porque se ha convertido en una necesidad urgente para el creyente de hoy. No te estoy hablando de algo que yo no conozco. Te estoy hablando de algo de lo que, aún siendo pastora, mi mente todavía no captaba en un momento dado. Por eso nosotros
hablamos de este tema. Porque la realidad es que estamos viviendo en una cultura que fabrica identidades desechables. Parece gracioso, pero es la realidad. Donde cada mañana, cada vez que entramos a las redes sociales, el algoritmo, la opinión pública y hasta la presión del sistema intentan decirnos quiénes somos o quiénes debemos de ser. Aleluya. El algoritmo, los sistemas nos están empujando a medir nuestro valor por lo que logramos, por lo que poseemos y podemos decir hasta por lo que otros aprueban. Y cuando esa identidad prestada, puedo decirte nuevamente, prestada, porque no es la que Dios diseñó, prestada, te desgasta, te encuentras entonces en un vacío. Te encuentras entonces con esa sensación de que nada importa, de que tú eres un accidente y comienzas a moverte sin dirección. Como dice la escritura, llevados por las olas del viento de un lado al otro, pero nunca alcanzando. Por eso para el cristiano de hoy día el diseño y el destino son el antídoto contra ese sinsentido que llevan muchos hoy día. ¿Qué nos dice el Salmo 139, verso 13? Porque ese salmo nos recuerda a nosotros que fuimos formados de forma artesanal, intencional, con propósito que precede a nuestra historia. Puedo leerlo en la versión internacional, en la versión Reina Valera, pero me encanta como lo dice la versión Nueva Traducción Viviente, cuando dice el salmista ahí en ese Salmo 139, pero tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Eso es una obra artesanal, eso es un diseño. Esto te confirma en esta mañana que realmente tú no viniste de la nada. Tú no existes a ver cómo te van a salir las cosas. No, fuiste entretejido. Por eso no estamos aquí para sobrevivir al ruido, escúchalo. Ni estamos para estar consumiendo contenido hasta que el tiempo se acabe. Estamos aquí porque nuestro diseño original tiene un tiempo, tiene una intención, y es reflejar la imagen de Jesús para que participemos en una misión. O sea, esto no se trata de ti. La intención que muchas veces tú la ves reflejada en una imagen, en un título, la intención es misión. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y esa misión se trata de restaurar lo perdido, como lo declara Jesús en Lucas 19:10. Por eso cuando iglesia nosotros entendemos esto, nuestra vida deja de sentir el ser movida bajo una rutina
y comienza a sentirse como una operación de rescate. Tú tienes una misión. Has sido traído al mundo como Jesús, enviado para alcanzar y rescatar lo que se había perdido, enviado para poder reflejar la gloria de un Dios eterno que tiene una intención llamada misión para evangelizar. Sin embargo, la iglesia de hoy vive en una tensión que nosotros no podemos ignorar. Y la realidad es que a mí me preocupa lo que estamos viendo hoy día dentro de muchas congregaciones en el mundo eclesiástico. Hay mucho movimiento, pero hay poca dirección. Hay mucha actividad, pero hay poca alineación. Estamos viendo mucho ruido, pero hay poca formación interna. La gente no sabe quién es. La gente no sabe para dónde va. Yo sé que todo se trata de todo, pero hay un buen número que está siendo influenciado, llevado indebidamente o fuera del diseño eterno de Dios para su vida. Antes yo creía que esto se trataba de hacer más. Pero hoy yo puedo entender que no se trata de hacer más, se trata de hacer lo que Dios quiere conforme al diseño. Eso se llama alineación. Porque el diseño no deforma. Santo Dios. Más bien el destino se diluye. Cuando yo entiendo esto, yo salgo de ser una persona que ¿cómo se dice? Romanticismo o romantizo, no sé cómo explicarlo. Mis momentos de dolor, mis momentos de desierto, para enfocarme en moi. Yo entiendo que yo tengo que darme valor, que yo tengo dignidad, que yo tengo una posición en Cristo. Aleluya. Pero yo no puedo vivir ya de emociones que me estén manipulando mi diseño. No. El desierto, entonces, yo tengo que dejarlo de ver como un castigo. Porque cuando eso no lo entiendo, entonces el diseño, el desierto comienza a verlo como una herramienta. Aleluya. Gloria a Dios. Como un taller. Donde Dios tiene la intención de apagar el ruido del palacio. Como le surgió a la persona que vamos a hablar, Moisés. De las expectativas de la cultura. Santo. Y precisamente de esas presiones del sistema. De ese sistema que quiere despojarse de identidad. De ese sistema que nos enseña a proyectarnos Santo Dios. de diferentes formas. Menos según el diseño de Dios. Por eso he aprendido que en el silencio es Dios mismo llamándonos desde su intención, no desde nuestra historia. Porque cuando yo entro al desierto, lo cierto es que entramos en él con identidades fracturadas, cargadas por errores, cargando culpas y hasta narrativas que no nos corresponden. Aleluya. Pero Dios nos habla desde lo que Él diseñó, lo que Él ve.
Y no desde lo que nosotros constantemente estamos trayendo a nuestra mente, a nuestra memoria. Porque alinearnos con su intención, entonces significa permitir que el Dios Todopoderoso que nos diseñó ajuste nuestra identidad, nuestro carácter y nos direccione. Gracias, Dios. Es dejar de vivir desde el esfuerzo humano para comenzar a caminar desde el propósito de Dios. Santo eres Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos operando en nuestras fuerzas humanas? Santo. Tratando de mantener una imagen que no es nuestra. Por eso Proverbios 19:21 lo expresa con claridad cuando dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Por eso, por más que corramos, por más que tratemos de presentarnos como lo que no somos, a la larga Dios te llevará a un desierto donde vas a terminar siendo alineado a lo que Él te diseñó, porque ese diseño es el que prevalece. Amén. Podemos adorarlo. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Dios. Aleluya. Porque como una persona que entiende esto ahora, Gracias, Dios. quiero decirte a ti lo mismo. Porque no es el propósito de Dios que estemos dando vuelta a la deriva. Que estemos dando puños al aire. Porque eso lo experimentó Moisés cuando tuvo que aprender que su valor no estaba en el trono de Egipto, ni en la identidad que la cultura de Egipto le asignó a él. Gracias, Señor. Y yo no voy a entrar en cada detalle de la vida de Moisés, pero tú y yo sabemos y conocemos cómo se dio el inicio, cómo surgió Moisés, cómo llegó al palacio de Faraón. Lo cierto es que el valor de Moisés no estaba en la voz que lo llamó tampoco desde la sal. El valor de él estaba en aquella voz que desde la salsa que en un momento en el desierto ardía. El desierto, podemos ver entonces en la vida de él que no lo destruyó, lo alineó. Por eso es que ahora yo tomo tanto esa expresión de ese escritor que me encanta tanto, que ha hecho tanto impacto en mi vida, como es José Luis Navajo, cuando él dice: mira, el proceso no te destruye, no te deforma, te forma. Y el desierto en la vida de Moisés no lo vino a destruir, lo vino a alinear. ¿Por qué? Porque el desierto tuvo la intención de despojar en él todo ese impulso de actuar por sí mismo, forzándolo a caminar como alguien que había sido enviado. De esa misma forma, nuestra alineación es el puente entre el diseño que Dios puso en nosotros y el destino que se revela cuando nosotros caminamos en la misión. Por eso el silencio de tantos procesos que muchas veces vienen a nuestra vida no es abandono, es señal de que el arquitecto realmente está trabajando en tu cimiento. Y si tú y yo le permitimos que Dios alinee nuestro carácter, dejaremos de ser gente fugitiva de nuestro pasado para convertirnos en gente que entiende que ha sido enviada de parte de Dios para cumplir una misión en su reino. Por eso tú y yo no estamos sobreviviendo, estamos siendo calibrados. Hay gente
mañana que está siendo calibrada. Hay gente en esta mañana que está siendo alineada, corregida, por causa de una misión. Gracias, Jehová. Qué diferente podemos ver la vida cristiana, ¿verdad? En vez de estar buscando culpables, el ay bendito, y esto me pasó, y esto me sucedió. No. Hay una intención del Dios Todopoderoso para tu vida y para la mía. Y lo peor en esto es que tenemos tanta información en las redes. Tenemos acceso a tanta información, a plataformas, a recursos. Pero desafortunadamente estamos viviendo en un tiempo donde menos formación estamos viendo. Santo. Miremos cómo muchos cristianos viven. Por eso me encantó el mensaje ayer de la pastora o del apóstol, profeta Olga Green. Porque ella estaba hablando de lo que es una mujer del reino. Y hoy vivimos tanta gente movida por las emociones, por los sentimientos, por las crisis. Pero nosotros tenemos que entender que Dios tiene una intención. Que hay que salir, que hay unas evidencias que son externas, que nos muestran de que realmente algo está sucediendo en nosotros. Porque es imposible vivir en una cultura de reino, pero no parecernos al rey. Es imposible vivir en una cultura de reino y no tener legalidad. Y el diseño de Dios no es producir cristianos inflados, informados. El deseo de Dios es tener gente transformada. Gracias. Capaces de encarnar su misión. Ese es el destino. Y partiendo de esa premisa, hoy damos inicio a esta segunda parte, profundizando en la vida de Moisés, porque precisamente en la historia de este hombre nosotros encontramos un retrato de alguien o de algo que muchos creyentes experimentan. Primeramente, para poder hacerlo, yo tengo que bajar a Moisés de ese pedestal de liderazgo. Porque quiero traerlo a tu vida y a nuestra vida cristiana diaria. Sí, Señor. Porque el problema y lo que me está preocupando tanto en este tiempo es una necesidad tan grande en gente de liderazgo. Y eso es algo que es parte de la intención de Dios dentro de tu destino. Pero no es lo primordial. Vuelvo y te lo repito, lo primordial es tu transformación. Y me preocupa esa necesidad de tantos hombres de Dios, de querer sembrar en el corazón de la gente liderazgo cuando realmente su carácter no está siendo formado. Santo. Y entiendo que para ocupar ciertas posiciones dentro de nuestras congregaciones, de manera que podamos funcionar correctamente, en orden, y contrarrestar las crisis y las situaciones que muchas veces surgen precisamente de la falta de preparación en aquellos que han de liderar. No podemos meter a todo el mundo en un molde cuando la importancia se
Amén. Entonces estamos encontrando tanta gente que quiere el destino, pero no quiere la intención, no quiere la formación, le huye a los desiertos. Porque, como te dije al principio, el amorismo nos está presentando lo que debemos de hacer. Gracias. Entonces yo tengo que bajar a Moisés de una plataforma de liderazgo y traerlo Aleluya. a un hombre en formación. Porque lo cierto es que el palacio donde él creció, donde lo educó, formó un diseño o le prestó un diseño que no fue el que Dios trazó para él. Perdóname. Hechos 7:25 dice, hablando de Moisés, que quien intentó adelantarse al reloj de Dios. Quiero leerlo aquí. Hechos 7:25 me dice: pero él pensaba, escucha, él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Ves lo que te estoy hablando? Usted tenga cuidado de estos líderes que se enfocan más en el liderazgo que en su formación. Pero intentó adelantarse Moisés al reloj de Dios. Y al adelantarse a ese reloj de Dios, un momento de ira, un egipcio muerto, un cuerpo escondido en la arena, cambiaron radicalmente la historia de Moisés. Santo. El hombre que había sido preparado para gobernar terminó siendo un fugitivo en el desierto, cuidando durante 40 años las ovejas que no eran de él. Aleluya. Te lo digo porque a nosotros el sistema en un momento dado nos empujó a adelantarnos a un reloj de Dios. Había un diseño, pero todavía había un proceso que estaba iniciado, pero no se había concretado. Y Moisés comenzó a vivir con el temor de sus errores. Santo. Y allí en aquel momento de sequía en el desierto, Moisés se sentía descalificado. Pero qué bueno que Dios no desperdició ni un solo capítulo de su historia. Santo Dios. Por eso tú y yo comprendemos hoy que aún nuestros errores no cancelan el diseño de Dios. Lo vuelvo a repetir. Santo. Tus errores no cancelan el diseño de Dios. Por eso no te sientas descalificado. Por eso yo puedo levantar la cabeza. Porque aún ni yo misma estoy moviéndome ahora en mi fuerza, sino que
con intención. Moisés descubrió que todavía no estaba perdido. Estaba siendo alineado. Y el desierto no borró su diseño, sino más bien que, como te dije, formó su carácter. Las manos que una vez sostuvieron el cetro del palacio, ahora estaban siendo preparadas para sostener aquella vara que abriría el mar en dos. ¡Aleluya! Dios sale ganando, como dijo Isaías. Dios lo promete, Dios lo jura, que se determinará como Él lo ha dicho. Y en el diseño de Moisés, en la eternidad, ya Dios dijo, yo lo envío como un libertador. Y aunque Él cometa errores, se va a hacer como yo lo dije. Poderoso Dios. Así que como Moisés fue diseñado para sacar al pueblo de la esclavitud, como tú y yo también, que hemos sido entretejidos para participar en la misión de Jesucristo en este tiempo. Tu diseño es la herramienta perfecta para el destino que ya Dios designó en ti en Cristo. El dilema de Moisés, y es el mismo dilema de muchos de nosotros que estamos enfrentando hoy, es intentar forzar el cumplimiento. Es un arranque de impotencia, momento de ira, como te mencionaba ahorita, hace un minuto. Moisés terminó escondiendo bajo la harina. Lo que pensó que sería ahora una pausa, terminó siendo una temporada de 40 años en el anonimato de Madián. Por eso ese silencio que tú estás experimentando no es abandono, es intención. Ese desierto que estás experimentando en estos momentos es Dios calibrando, intencionalmente formando, quitando, arrancando. Cuando llegamos al capítulo 3 de Éxodo, vemos que ya Moisés en ese tiempo tenía 80 años. Y en ese tiempo ya en Moisés no quedaba absolutamente nada del palacio. Santo. ¡Esto es poderoso! Gracias, Dios. No quedaba nada del palacio, ni del poder, ni de la posición que una vez definía quién era él. A mí me parece que hay gente que ya Dios los está depurando y hasta que ya no está quedando nada de quien tú eras. Santo Dios. Nada de tu pasado. Nada de lo que aparentemente te definía. Te ha arrancado ese diseño prestado que no fue el que Dios diseñó. Por eso hoy, si la forma de Dios llevarnos a ministrar, la plataforma escogida es otra. Gloria a Dios, se hace como Él quiere, pero lo que ha determinado se ha de cumplir. Por eso el relato bíblico, este relato bíblico nos permite a nosotros ver lo más profundo, porque Moisés no estaba perdido, nuevamente estaba siendo alineado, porque el taller de Dios en el desierto no es un lugar de castigo. El desierto es el palacio, pues es el espacio donde viene, mira, ajuste. Es allí donde Dios confronta nuestras motivaciones.
Es donde se desmontan, como te dije, todas esas identidades falsas que construimos. Es el lugar donde el carácter se forma de una manera que el éxito o la influencia nunca producirán. Por eso basta ya de compararte. Basta de idealizar algo en tu vida que no es lo que Dios ha trazado para ti. Porque cuando Moisés llegó a donde Madián, llegó con una identidad fragmentada. Allí ya no era el príncipe, pero tampoco todavía era el libertador. Ese libertador que su gente estaba esperando, pero sin embargo, precisamente en medio de esa rutina agotadora que producía dolor, fue el lugar donde Dios decidió revelarse a su vida a través de una salsa que ardía sin consumirse. Allí fue donde Dios lo llamó por su nombre, le entregó la verdadera asignación, diciéndole: ven, ven pronto, porque es ahora cuando yo te enviaré a Faraón. De que hay un tiempo señalado dentro de la intención de Dios para tu destino. Amén. Porque Dios no envía a nadie sin haberlo alineado primeramente. Tú y yo no podemos ir a un lugar donde no hemos ido. Nadie puede dar lo que no ha sido preparado. Por eso nadie puede caminar a su destino cargando una identidad falsa. El diseño original no se trata, escúchame, solamente de talentos que a veces nos confunden tanto. Gracias, Dios. Esto se compone de carácter. Ese carácter que te lleva a ser capaz de sostener todo el propósito que estás llamado a cargar. Efesios nuevamente 2:10 te lo dice. Somos obra maestra, creados para esas buenas obras que ya de antemano Dios mismo preparó. Esta historia que te estoy hablando es el mensaje urgente que hoy como iglesia necesitamos. Creyentes que aman a Dios, que están atravesando temporadas donde sienten que sus vidas se sienten detenidas, se sienten en el olvido. Pero Dios a través de Moisés nos vino a recordar en esta mañana que Él no abandona su diseño cuando nuestras circunstancias cambian. ¡No! Lo que parece una pausa es en realidad el momento donde el proceso de Dios está uniendo quien tú eres con lo que tú debes de ser y con lo que debes de hacer. Filipenses 1:6 nos dice que aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí no la dejará a medias, sino que la perfeccionará. Créeme que esta mañana tú no estás estancado. Tú estás siendo preparado para que tu diseño soporte la magnitud de tu destino en la misión. Y durante 40 años Moisés desapareció de un escenario de la historia, pero pasó a ser un hombre formado en el palacio, a ser un pastor cuidando ovejas, y su vida tomó un ritmo distinto porque él entendió que era necesario ser alineado. Dios estaba, aleluya, trabajando en él, y lo que parecía diseño, Dios lo estaba utilizando para reconstruirlo por dentro. Porque la transformación comienza adentro, con nuestra mente primeramente. Por eso en Números 12:3
se afirma que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Aquel que en un momento era impetuoso, ahora era el hombre más manso de la tierra. Pregúntate en esta mañana qué Dios está haciendo en ti, porque yo antes era una Pedro cualquiera, pero hoy, aleluya, aprendo a quedarme callada, aprendo a moverme de una forma diferente, porque ahora entiendo que soy parte de un diseño, que tengo identidad, que las situaciones a mí no me definen. Por tanto yo levanto mi cabeza, porque entiendo que hay un tiempo señalado en el reloj de Dios y que lo que Él ha dicho se va a cumplir como Él lo dijo. Amén. Esto es relevante para la iglesia de hoy. Mi amor, me miras el reloj, ¿sabes? Que yo a veces no sé a la hora que empiezo. Cuando las cosas no avanzan, cuando las respuestas tardan, cuando los procesos se alargan, cuando pensamos a pensar que todo salió mal, aún como lo vivió Moisés, Dios entonces utiliza esas temporadas largas preparando tu corazón para ese destino. Por eso es importante que tú y yo entendamos y recordemos que la iglesia de hoy necesita una verdad. El destino no comienza con lo que nos falta, sino con lo que estamos dispuestos a rendir. En esta mañana, ¿qué tú estás dispuesto a rendir? Porque a veces hay orgullo, a veces hay falta de carácter, hay veces que hay cosas en nosotros que necesitamos rendir. Cuando lo poco que tenemos, tú y yo lo rendimos a Dios, dejamos de ser o salir del ordinario para convertirnos en un canal dispuesto a moverse en lo sobrenatural. Aleluya. Moisés, cuando vivía en el palacio, era una persona de influencia y de reconocimiento, pero cuando un hombre que ha sido procesado en el desierto decide alinearse con la intención de Dios, escucha, comienza a ser transformado su carácter y todo su entero ser cambia. Su respuesta Santo. ahora revela la lucha interna que tienen muchos creyentes cuando sienten el llamado. Moisés respondió: ahora, ¿quién soy yo? Moisés entendió que no se trataba de él. ¿Quién soy yo? Hay gente que tienen un alarde, presumen. Pero qué lindo cuando hay gente que entienden que sin Dios no son nada, que no se trata de ellos, se trata de Dios. ¿Quién soy yo? Pablo lo dijo en un momento dado de otra forma. ¿Quién eres? Santo Dios. ¿Y qué quieres que yo haga? Ahora Moisés dice: ¿quién soy yo para ir al faraón? Esa pregunta no es simplemente una duda. Él no estaba dudando de él. Es el lenguaje de la insuficiencia. Moisés no solo sentía dificultad al hablar, y yo quiero hablarte un poco de este punto. La belleza del destino en el reino es que no dependemos de nosotros, Gracias, Dios. sino de aquel que nos está enviando. Fíjate bien, Dios no le entregó un currículo nuevo. Dios no trató de convencerlo de su capacidad. Dios lo que simplemente, cuando él pensaba que no era nadie ahora, Dios le da una promesa: yo estaré contigo.
Porque la presencia de Dios siempre será más importante que la habilidad. Me encanta esa parte cuando muestra que él aparentemente era una persona tartamuda. Aleluya. Porque en el original hebreo él en sí no era tartamudo, sino que Moisés era una persona que aprendió ahora a ser lenta al hablar. Aprendió a ser sabio, a expresar sus palabras. Santo Dios. Y nosotros a veces estamos imaginándonos en una plataforma donde estamos brillando, pero el destino de Moisés no era hacerse famoso. Era sacar a un pueblo de la esclavitud, por tanto, Dios no lo podía llevar a que se continuara presentando como algo. No, lo enseñó a ser manso y lo enseñó a aprender a hablar en el momento oportuno y a callar cuando era necesario. Santo Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos esto claro. Porque el diseño de Dios siempre encuentra su lugar dentro de una comunidad. Nadie va a cumplir el propósito aislado. Este es otro punto. Cuando Él tiene que ser llamado para volver a Egipto, Él no lo hace solo. Ese es el tercer punto, amado. Nosotros no podemos vivir individualista. Somos hechos para vivir en comunidad. El ministerio, cuando llega el momento, no se hace solo. Santo Jehová. Jesús mismo nos mostró a nosotros el diseño original para un corazón alineado. Jesús mismo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. El reino no se trata de quién llega más alto, es una que no se trata de una estructura humana, sino de servir con integridad. Por eso al final de la historia de Moisés no se midió ni siquiera por los milagros espectaculares que eventualmente Dios hizo a través de él, sino que el verdadero impacto de él se reveló en la capacidad de interceder por nosotros. No se trata de nombre, no se trata de título, no se trata de ti, se trata de misión. Tu diseño comenzó antes de que tú fueras consciente. Ha sido procesado en los desiertos, pero lo importante es que se active ese encuentro personal que transforma, que madura. La invitación en esta mañana es entender que el diseño no se trata de alcanzar. El diseño es la capacidad de reflejar a Dios con un corazón transformado. Tu destino no es un lugar al que llegas, aleluya, sino la misión que cumple cuando tú entiendes que caminas con Jesús. Y para nosotros es la verdad de todo. El diseño de Dios en ti se completa cuando sueltas la necesidad de tener el control, y tu destino se activa cuando te alineas con la intención del cielo. Y esa intención nos llevará a lo que Jesús dijo: buscar y salvar lo que se ha perdido. Que tu vida se convierta en un puente para otros. Entonces comprenderemos que el destino no es un trofeo, sino parecernos cada día más a Jesús. En esta mañana, levántate en esta mañana, comienza a mirarte, comienza a hacerte una introspección tú mismo delante de Dios en su presencia, a entender que no tienes que parecerte a nadie, entender que tú tienes un diseño único, entender que Dios no se ha olvidado de ti, sino que está formando
necesita escuchar que hay esperanza, que Dios no se ha olvidado. Eso es entender el diseño de Dios. Por eso en este tiempo el Señor nos usa como personas para levantar a aquellos ministros que se sienten caídos, abandonados por el sistema. Posiblemente saliste fuera de tiempo, posiblemente te adelantaste al reloj, pero that's okay. Dios viene a alinear tu visión, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero lo importante es que tú entiendas que esto se trata de Dios. Entonces es ahí donde puedo entender al final que incluso el desierto que parecía ser un tiempo de pérdida, en realidad Dios lo usó para alinearme con su destino. Gracias. Para Él, porque siempre ese lugar estuvo preparado. Padre, en esta mañana, que esta palabra ya ha bendecido a muchos, que esta palabra cumpla el propósito de poder levantar a gente que se encuentra detenida por el proceso, que entienda que el proceso no tiene la intención de deformarlos. Su historia no cambia el destino que ya tú has trazado desde la eternidad para ellos. Que se levanten y puedan ver que el desierto tiene la intención simplemente de ajustar, de formar, de equipar y preparar para un tiempo determinado. Tú no quieres destruirnos, tú quieres revelar por qué estamos aquí. No abortaremos los procesos, sino que caminaremos con la frente en alto, sabiendo, como tú hablaste aún a través la semana pasada de José, que la prisión, el pozo y aún las injusticias que vivimos, todas ellas están preparando para nosotros. Así que levanta muchos, fortalece, trae sanidad en el nombre de Jesús. Y en esta mañana, que muchos se atrevan a decir conmigo: el proceso no me deforma, todo lo que estoy viviendo me transforma para ser conforme a lo que Dios diseñó. No soy un fracaso, no soy alguien dado a la suerte, soy parte de un diseño para un destino específico de Dios en mi vida. Bendiciones.